Vía alternativa pra- pra- prácticamente, ahí me está sacando, no, me sacó el anuncio, ahí está. Vía alternativa prácticamente requiere otros métodos de activación, pero generalmente también participa C4 en conjunto de estas. Entonces, en procesos infecciosos es muy común que C3 solito se baje, dado que en los tres se requiere, como pueden ver. Ahora sí que todos tienen un paso común y hasta que se vuelva la escisión de C3 para que se divida en C3B y C3A y haga sus diferentes actividades como aquí lo ven: inflamación, reconocimiento antigénico y formación del complejo MAC, ¿verdad? Eso es lo que generarán las partes de C3B. Sin embargo, como pueden ver, vía alternativa y vía clásica requieren C4. Entonces, la disminución de C4 nos refleja la activación de estas dos vías. Y recuerden, muy asociado a la vía clásica, que es con los anticuerpos, es donde pudiésemos tener activación autoinmune, que es lo que hay que tratar de entender. Ese es como que el punto ahí fino para entender por qué estos niveles se nos pueden asociar con ciertas enfermedades, sobre todo lupus. Los niveles de C3 y C4 nos permiten determinar pronóstico. Eso sí, siempre los medimos no solo para diagnóstico, sino también para pronóstico. Generalmente las enfermedades con autoanticuerpos reactivos, también como artritis reumatoides, la llegan a desarrollar niveles bajos de complemento y, como les menciono, en varios estudios se ha visto que sus niveles, una vez que se normalizan, la actividad autoinmune de estas enfermedades disminuye, o sea, se asocia ahora sí a una mejoría y a un pronóstico. Vuelvo a repetir. ¿Continúa, doctora? Hola. Sí, perdón. Sí, Ya los dormí. vamos a continuar con ahora, ay, es que no le da esto. Ya, con los factores de la coagulación. Entonces, al igual que el sistema del complemento, esta va a ser una cascada proteolítica. Entonces, cada enzima va a estar en el plasma inactiva como simógeno y se va a activar pues por proteólisis. Y el final va a ser la producción de trombina que va a convertir el fibrinógeno en fibrina. En sí, pues ya la mayoría tenemos una idea de cómo se desencadena la vía de la coagulación. Entonces, esta formación de trombina se va a llevar a cabo por dos caminos: la vía intrínseca y la vía extrínseca, que a su vez van a derivar en una vía común. La vía intrínseca fue llamada así porque todos sus componentes están en la sangre. Entonces, el proceso se va a iniciar con la presencia de cargas negativas y a través de la activación del factor 12, y ya posteriormente se van desencadenando la activación de los demás factores. Y la vía extrínseca, esta pues va a necesitar la exposición de un componente externo en la sangre, como es el factor tisular, y esto pues para que se pueda iniciar su activación, y se va a iniciar con la activación del factor 7. Entonces ambas vías van a llevar a la formación del factor 10 y van a confluir en una vía final común. Entonces la finalidad va a ser producir trombina para que se pueda escindir el fibrinógeno en fibrina. Ahora, los agregados de fibrina junto con la agregación de plaquetas pues van a bloquear los vasos sanguíneos dañados y van a ayudar a detener el sangrado. Entonces ya una vez resuelta la hemostasia, pues el coágulo y el trombo tienen que ser removidos del tejido, y esto se va a dar por medio de la vía fibrinolítica, en la cual el producto final va a ser la formación de plasmina, y esto sería básicamente cómo se desarrolla la coagulación y la fibrinólisis. Muy bien. Aquí de la coagulación es bien importante. Afección de estas vías es tan sencillo determinarlas como pedir unos tiempos de coagulación. Los básicos tiempos deben incluir perdón, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada
INR, los testigos y fibrinógeno. Es como que ahí lo mínimo necesario para hacer una valoración total de los tiempos. Recuerde que el tiempo de trombina, de protrombina, es un marcador propio de la vía extrínseca, mientras que el tiempo de tromboplastina parcial activada es un medidor de la vía intrínseca. Ambos miden la vía común. La vía común es cuando se unan con el factor 10. Entonces, a fin de cuentas, la afección de la vía común ya en los casos severos implica elevación de los dos tiempos, pero por separado, acuérdense, vía intrínseca TP o tiempo de protrombina y vía extrínseca TTP o tiempo de tromboplastina parcial activada. Es lo que nos permite determinar, dado que así podemos saber qué tipo de factor puede ser el que esté más afectado. Muy comúnmente, por lo menos en lo que es síndrome antifosfolípidos, la vía intrínseca es la que se afecta generalmente. Perdón, la vía extrínseca, y esto se refleja con una elevación del tipo de tromboplastina parcial activada. Esta elevación casi siempre se realiza por la presencia de un autoanticuerpo que es comúnmente conocido como el anticoagulante lúpico. Y esta es una característica que muchas veces vemos en unos tiempos de coagulación, un TTP que generalmente llega al doble de tiempo, pero el paciente no refiere ningún síntoma, no tiene sangrado, muchas veces cursa sintomático. A veces lo único que encontramos en la historia clínica en mujeres es un historial de abortos de repetición. En otras veces tendríamos la suerte de encontrar antecedentes de trombosis venosa profunda o de algún evento tromboembólico como un EBC en una persona joven. Entonces es una característica, por ejemplo, que nos permiten determinar la afección de las vías. Hay que tener también en cuenta que diferentes medicamentos afectan estas vías. Por ejemplo, la vía intrínseca, la heparina. La heparina en diferentes moléculas nos eleva esto. Bueno, a fin de cuentas la heparina nos eleva las dos vías, pero de manera inicial puede afectar esta. La vía, la que son las heparinas de bajo peso molecular, tienen efecto directamente sobre el anti-10A, que es el activador común ya de la vía común. Recordemos que ya existen también diferentes anticoagulantes, por ejemplo, lo que es la cenocumarina, el acenocumarol y la warfarina tienen efecto directo sobre la vía intrínseca. Entonces, hay que entender que en ese sentido, para vigilancia de varios anticoagulantes hay que conocer qué vías se dan. Los nuevos, la mayoría activan sobre diferentes componentes de la vía común. Por ejemplo, la enoxaparina, como les mencioné, es la vía 10A. Y continuamos. Muy bien. Vamos a seguir con las proteínas de fase aguda. Pues en sí, la respuesta de fase aguda, pues son las reacciones del huésped a la inflamación. Y una de estas va a involucrar el cambio en la temperatura corporal, regulada por el hipotálamo, con la generación de una respuesta febril mediada por citocinas, interleucina 1, TNF, interleucina 6. Y otra respuesta incluye cambios en el perfil biosintético del hígado, la cual va a producir proteínas de fase aguda que también van a estar mediados por interleucinas, su estimulación. Las proteínas plasmáticas que sufren alteraciones durante la inflamación, entonces le vamos a llamar proteínas de fase aguda o también reactantes de fase aguda. Como les digo, se sintetizan en hígado. Su producción va a ser estimulada por citocinas proinflamatorias. Dentro de sus acciones vamos a encontrar que median la respuesta inflamatoria, que pueden activar el sistema de complemento, que pueden inhibir el efecto de algunas proteasas, tienen actividad antioxidante, participan en la opsonización, también van a ser inmunomoduladores y van a favorecer la eliminación de restos celulares o restos moleculares en el foco infeccioso. Su utilidad pues va a ser que ayudan a evaluar la presencia de respuesta inflamatoria, pero no, o sea, sí ayudan a evaluar la magnitud de la respuesta, pero no permiten conocer ni dónde ni las causas.
y los vamos a dividir en reactantes negativos y en reactantes positivos. Los positivos pues son los que aumentan en la respuesta inflamatoria. Encontramos proteína C reactiva, proteína sérica amiloide A, aptoglobulina, fibrinógeno, el complemento, ceruloplasmina y alfa-1 antitripsina y antiquimiotripsina. Y los reactantes negativos son los que van a disminuir en la respuesta a la inflamación. Y encontramos albúmina, prealbúmina, transferrina, ApoA1 y fibronectina. Entonces, el nivel de respuesta que tengan, pues va a variar entre estos diferentes reactantes. También sus niveles plasmáticos se van a elevar en tiempos diferentes. Lo que se observa que tiene una elevación inicial que comienza primero, va a ser la proteína C reactiva. Comienza alrededor de las 2 horas y va a tener un pico máximo alrededor de las 48. Posteriormente se empiezan a desencadenar su función los otros reactantes. ¿Sí? Ah, bueno, de los principales en los positivos, pues está la proteína C reactiva. Ya nos habló un poco el doctor de, de este reactante y pues sus funciones va a ser que pues ayuda a dar comienzo a la opsonización en la fagocitosis y activar el complemento a los neutrófilos, a monocitos, macrófagos. Y otro reactante que encontramos que es importante, pero que es un reactante indirecto, va a ser la velocidad de sedimentación globular. Y este es un reactante no proteico y pues va a cambiar en respuesta a niveles del fibrinógeno o de la viscosidad del plasma. Por eso se le llama indirecto. Ahora, continuando con las citocinas, estas van a ser producidas principalmente por macrófagos, células dendríticas y linfocitos, pero también pueden producirse a nivel de células endoteliales, epiteliales y del tejido conectivo. Las principales que vamos a encontrar van a ser el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Y estos pues tienen funciones esenciales en el reclutamiento de leucocitos, pues van a favorecer la adhesión al endotelio y pues también la migración. Las tres funciones principales que poseen son activación endotelial, en la cual van a aumentar la expresión de moléculas de adhesión. También la activación de leucocitos y de otras células, por ejemplo, el TNF aumenta la respuesta de neutrófilos a estímulos y a su vez también va a estimular la actividad bactericida de los macrófagos. Y la interleucina 1 activa la síntesis de colágeno por medio de los fibroblastos. Y también la última función que vamos a ver va a ser una respuesta de fase aguda sistémica, como ya les mencionaba, o sea, participa en la respuesta febril, en la producción de proteínas de fase aguda y en múltiples reacciones. En sí, pues generan respuestas como fiebre, la sepsis, y se mencionaba en el Robbins decía que el TNF favorecía la movilización de lípidos y de proteínas y hacía que se inhibiera el apetito. Entonces, si se producía de forma excesiva, iba a contribuir al desarrollo de caquexia. Ahora, bueno, aquí está la tabla de las citocinas en sus principales fuentes y lo que realizan en la inflamación, por si la quieren checar. Y lo último de mi parte van a ser las quimiosinas, las cuales son proteínas muy pequeñas que van a actuar como activadores y como quimiotácticos de los leucocitos. Se van a clasificar según sus residuos de cisteína en las proteínas. Encontramos el grupo CXC, no me acuerdo cómo se llaman según los residuos, pero así están, CXC. Van a actuar principalmente sobre neutrófilos y lo que vamos a encontrar característico va a ser la interleucina 8. Esta es la característica de este grupo. Va a ser secretada por macrófagos, células endoteliales, etcétera, y van a causar activación
y quimiotaxia de, pues, de los neutrófilos, ¿no? El otro grupo son del CC, que van a traer principalmente monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Aquí no se van por los neutrófilos, sino por los demás. Y vamos a encontrar la proteína quimiotáctica de monocitos, la eotaxina, la proteína inflamatoria de macrófagos y la RANTES, que no me acuerdo qué significaba. Y tenemos el grupo C, en la que son específicas de los linfocitos, y la principal que vamos a encontrar es la linfotactina. Y por último, las del grupo CX3C, en la que atraen monocitos y linfocitos T, y la principal va a ser la fractalquina. Y pues ya aquí está una tablita de los mediadores que ya les comenté, también quién los produce y su acción principal en la inflamación. ¿Alguna duda, comentario para seguir con mi compañera Karen? De las citocinas, hay que tener en cuenta que hay algunas con efectos proinflamatorios, que son las que vimos con su compañera, pero también hay algunas que se consideran de efecto antiinflamatorio. De hecho, las de ley por efecto antiinflamatorio son la 4 y la 10. No voy a indagar mucho en esto porque supongo que en la parte de inmunología la vamos a comentar más, pero sí hay que tener en cuenta que los diferentes niveles que podemos llegar a ver son de manera muy importante determinantes para saber cómo están evolucionando una enfermedad. De hecho, la interleucina 6 es la clásica interleucina elevada dentro de lo que es la artritis reumatoide juvenil. Normalmente en el lupus vemos que por la vía en que se activan, que generalmente, eso también lo debemos hablar en inmunología, es la vía de los T-helpers 17, TH1, TH2 y TH17, que por ejemplo, esta vía es una de las principales en la activación del lupus. También vamos a ver, por ejemplo, cómo en la vía TH1, por ejemplo, es mayor la incidencia de enfermedades del tipo reactivo a estímulos como las alergias. O sea, eso ya son puntitos un poquito extra de inmunología. Sí tenemos una clase de inmunología, ¿verdad? No me la estoy inventando. Sí, doctor, Aparte es el equipo que sigue. excelente, sí, entonces no indago más en eso. Eso sí nos lo van a ir explicando un poquito más, ¿ok? Pero sí quiero que pongamos que es un punto importante también conocer las interleucinas antiinflamatorias. Okay. Adelante. Bueno, compañeros, vamos a continuar con la última parte de inflamación, donde vamos a ver las células involucradas en el proceso inflamatorio. Entonces, primero vamos a ver los leucocitos polimorfonucleares, los cuales van a desempeñar una función fundamental en las respuestas inflamatorias, principalmente en las agudas, pero también los podemos encontrar en las inflamaciones crónicas. Estos leucocitos van a ser producidos diariamente en la médula ósea, donde sus precursores van a ser los mieloblastos y después se van a diferenciar en esta serie granulocítica. Los primeros que encontramos de leucocitos son los neutrófilos, los cuales reciben su nombre por su histología, ya que no se van a teñir ni con colorantes ácidos ni básicos, y se va a caracterizar por presentar de 2 a 5 núcleos lobulados. Estos constituyen el 60 al 70% del total de los de hidrógeno como radicales libres. También encontramos lo que son los eosinófilos, que van a recibir su nombre por su tensión ácida, que va a ser este color rosado. Va a tener un núcleo bilobulado y va a constituir del 1 al 3% del total de los leucocitos. Estos tienen una semivida de 3 a 4 días y su principal función va a ser la defensa contra los parásitos, los
cuales los va a detectar a través de receptores de inmunoglobulinas de tipo E. Una vez que detectan estas, por ejemplo, los parásitos, pues los van a fagocitar y van a comenzar a liberar sustancias que van a contener en sus gránulos, como van a ser histamina, proteína básica mayor y también radicales libres. Asimismo, también se ha observado que estos eosinófilos van a participar en la fase tardía de la respuesta inflamatoria, tanto en el asma como en otros procesos alérgicos. Y por último tenemos primero los basófilos, que estos van a teñirse de un colorante básico, van a tener un núcleo irregular en forma de S y van a conformar el punto 5 de los leucocitos, que los va a hacer los menos abundantes en la sangre. Estos van a ser responsables del inicio de la respuesta alérgica, los cuales se van a activar también a través de receptores de inmunoglobulinas de tipo E y van a liberar diferentes sustancias como son histamina y prostaglandinas. También podemos tener a lo que son los mastocitos o las células cebadas, que estos se van a encontrar más en los tejidos del cuerpo que en la circulación y también van a sintetizar y almacenar diversas sustancias como son la histamina, la serotonina y el factor de necrosis tumoral alfa. Otras células que encontramos en la inflamación van a ser los macrófagos o los monocitos, donde como ya sabemos los monocitos van a ser estas células que se van a encontrar en la circulación y una vez que penetran en el tejido conjuntivo, entonces ya se convierten en macrófagos. Como tal, los monocitos van a tener una semivida que van a ser de días, que puede ser de 1 a 4, mientras que los macrófagos van a tener una semivida más larga, que va a ser desde meses hasta años. Los macrófagos van a tener diferentes funciones, como pueden ser propiedades antimicrobianas. Esto se va a realizar a través de la fagocitosis, donde una vez que hace esto, va a comenzar a liberar enzimas como son la lisozima, colagenasa, elastasa, que van a provocar la lisis de las paredes bacterianas. También puede participar en la remodelación de los tejidos, que lo va a hacer mediante la síntesis de fibronectina y de otras proteínas de la matriz extracelular. Y por último, también participa en la regulación de la respuesta inmune, ya que procesa y presenta antígenos a lo que son los linfocitos T. Entonces, estos macrófagos se pueden activar por dos vías. La primera va a ser la vía clásica o también denominada M1, que va a ser activada principalmente por lo que es el interferón gamma. Y lo que va a hacer es que este macrófago va a empezar a liberar lo que son el óxido nítrico, las enzimas lisosómicas, los radicales de oxígeno, que van a tener esta propiedad antimicrobiana. También va a liberar lo que son interleucinas, como es la 1, la 12, la 23, que va a promover lo que es la inflamación. Mientras que si el macrófago es activado por la vía alternativa o M2, esta se va a activar principalmente por una interleucina que son las 3 y la 4 y va a hacer que este macrófago empiece a liberar factores de crecimiento como son el beta, que va a ayudar a la reparación de tejidos y a la fibrosis, y también va a liberar lo que son interleucinas 10, que van a tener efectos antiinflamatorios. Entonces, como pueden ver, la vía clásica es la propiedad antimicrobiana del macrófago y la vía alternativa, la remodelación de los tejidos. Otra célula que tenemos van a ser las plaquetas, que como ya sabemos van a participar en la hemostasia y la reparación de las lesiones, pero también van a desempeñar una función en las etapas iniciales de la inflamación. Estas plaquetas pueden ser activadas por la presencia de complejos inmunes o, por ejemplo, por factores de complemento, que van a hacer que la plaqueta sufra un proceso de desgranulación que va a liberar diversas moléculas proinflamatorias y quimiotácticas. Entre estas moléculas encontramos a la serotonina, al calcio, a la albúmina, las cuales van a promover el reclutamiento de leucocitos al sitio de inflamación o de lesión. Y por último tenemos a los linfocitos, que estas van a ser las células responsables y ejecutoras de la respuesta inmune en el huésped, y lo vamos a ver a detalle en el siguiente tema. Pero en cuanto a la inflamación, estas van a producir citocinas en respuesta a la estimulación antigénica, que va a depender mucho de lo que son los macrófagos y las células dendríticas.
Y también se ha observado que estas van a amplificar y propagar la inflamación cuando esta es crónica. Entonces, principalmente los linfocitos T van a tener varias subpoblaciones, que estas van a ser muchas interleucinas, como es los linfocitos de tipo TH1, van a liberar la interleucina 2, el interferón gamma, el factor de necrosis alfa tumoral, los cuales van a favorecer la respuesta inmunológica de tipo celular o innata. También tenemos los linfocitos de tipo TH2 que van a liberar interleucina 4, la 5, la 10 y la 13, que van a promover la inmunidad mediada por anticuerpos. Y por último tenemos los linfocitos que van a ser los TH17, que van a liberar la interleucina 17, y estos van a secretar, van a reclutar neutrófilos a lo que es el sitio de la lesión. Salud. Y pues eso sería toda inflamación. No sé si tengan alguna duda. Continúa, doctora. Muy bien. Entonces ya vamos a ver lo que es el dolor, el cual se va a definir por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como esta experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociado a un daño tisular existente o potencial. Entonces el dolor va a ser una experiencia subjetiva que va a variar de una persona a otra y va a tener diferentes componentes como puede ser el sensorial, el emocional, el psicológico. Este dolor lo vamos a poder clasificar dependiendo del tiempo de evolución, donde tenemos al agudo, el cual va a ser un dolor de inicio repentino, de duración breve, que va a ser menor de 3 meses, y se va a originar por una respuesta a los estímulos en los nociceptores en el sitio de lesión, lo que sería, por ejemplo, en una fractura. También tenemos el dolor de tipo crónico, que va a ser el que persiste más de 3 meses, no va a responder a tratamiento y va a ser multifactorial, como sería en una osteoartritis. También es importante recordar que el dolor pues, va a ser un mecanismo de defensa, el dolor agudo, que va a permitir al cuerpo detectar y localizar el sitio que está siendo lesionado para así hacer reflejos que detengan esta lesión. Entonces, una vez que el dolor se hace crónico, entonces se pierde este mecanismo de defensa y hay muchos autores que ya lo consideran como una enfermedad aparte de lo que es la causa básica que lo ocasiona. El dolor también es una de las principales razones por las cuales un paciente va a buscar atención médica, donde las del tipo de origen reumatológico van a ser las principales causas de dolor crónico, afectando entre un 20 a un 50% de la población mundial. En cuanto a la prevalencia de estas enfermedades reumatológicas en México, tenemos que la artritis reumatoide prevalece en un 0.6%, la osteoporosis en un 16%, la osteoartritis en un 10%, y la lumbalgia va a afectar a una mayor población en México con una prevalencia del 15 al 36%. Para definir el dolor vamos a utilizar diferentes términos, donde el primero va a ser la hiperalgesia. Esta va a ser la respuesta aumentada a un estímulo doloroso que va a estar ocasionado por un daño a las fibras nerviosas o cambios químicos o estructurales a las vías del dolor. Entonces aquí la hiperalgesia va a ser muy común en las enfermedades crónicas, donde al principio un paciente, por ejemplo, nos va a decir que le duele la rodilla y conforme se hace crónico, el paciente nos va a decir que la intensidad es mucho mayor y también se puede irradiar a otras partes. Tenemos la hipoalgesia, que esta va a ser la disminución de la respuesta al estímulo que normalmente es doloroso. Y esto lo vamos a poder ver, por ejemplo, al momento de tomar algún medicamento, como son los AINES, que nos van a disminuir el dolor. O también se ha observado que emociones muy intensas, como sería la histeria o el miedo, también pueden disminuir el dolor. Después tenemos la hiperestesia, que va a ser el aumento de la sensibilidad ante un estímulo doloroso.
Y este se va a diferenciar de la hiperalgesia porque va a ser un trastorno de la percepción, quiere decir que va a ser un síntoma, y el paciente lo va a referir como una sensación de cosquilleo. Después tenemos la hipoestesia, que esta va a ser la disminución de la sensibilidad ante un estímulo, donde aquí el paciente pues, nos va a referir que una parte de su cuerpo está adormecida. También tenemos el término de disestesia, que esta va a ser la sensación espontánea y no provocada, que se va a considerar anormal o no placentera. Y esta va a estar causada por lesiones del sistema nervioso, donde el paciente va a percibir este estímulo como doloroso y lo refiere como si fuera ardor, picazón o descarga eléctrica. Tenemos también la diferencia pues, con la parestesia, que es la que vimos anteriormente. Esta va a ser la sensación anormal, que va a ser provocada o puede ser espontánea, pero la diferencia de la anterior es que esta sensación no siempre va a ser dolorosa y el paciente lo va a referir como hormigueos. Después tenemos el término de analgesia, que esta va a ser la ausencia del dolor a una respuesta a un estímulo que normalmente va a ser doloroso, que lo más común pues va a ser, por ejemplo, cuando se administran opioides, los cuales son fármacos que van a bloquear totalmente el dolor. Y por último, la alodinia, que este va a ser el dolor que resulta de estímulos que normalmente no van a generar dolor. Y pues lo más común también va a ser en enfermedades crónicas, por ejemplo, en las personas con fibromialgia, al momento en que se les toca, por ejemplo, la mano, van a sentir dolor cuando esto pues no va a ser normal. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos a pasar a ver la fisiopatogenia del dolor primero agudo. Aquí si tienen alguna duda, sí me detienen porque es bastante y se pueden perder muy fácilmente. Primero vamos a ver la fisiología del dolor, que en forma así general como diagrama, el cual el dolor pues primero se va a dar por un estímulo, que este puede ser térmico, mecánico o químico, y va a ser captado por nociceptores. Estos nociceptores van a ser neuronas que van a estar localizados, por ejemplo, en la piel, en lo que son los órganos, en las articulaciones, y van a funcionar transformando el estímulo inicial en potenciales de acción, los cuales va a ir transmitiendo a través de su fibra nerviosa hasta lo que es la médula, el asa posterior de la médula espinal. Entonces, una vez aquí, el estímulo llega a una segunda neurona, la cual va a decusarse a nivel de la médula espinal y va a ascender a través de los tractos espinotalámicos, llegando hasta lo que es el tálamo. Después, este estímulo pasa a una tercera neurona en el tálamo, que va a ir hacia la corteza somatosensorial, y aquí ya es donde se puede percibir la intensidad y la localización del dolor. Por lo tanto, por último, vamos a tener que este dolor ya se puede inhibir a través de una vía descendiente, que ahorita la vamos a ver. Pero entonces tenemos que el dolor como tal pues va a constar de varios procesos. El primero va a ser la transducción, el segundo la transmisión, el tercero la percepción y por último pues la inhibición o modulación. Karen, ¿podrías mencionar otra vez? Es que me perdí cuando llega a médula espinal. ¿De ahí puedes mencionar otra vez hacia arriba? Sí, llega aquí al asta posterior y luego también otra vez se genera un potencial de acción que se pasa por una segunda neurona, el cual viaja a través de la médula espinal, se decruza y va ascendiendo hacia los tractos espinotalámicos, hacia finalizar en lo que son núcleos del tálamo. Entonces, una vez que pasa estos núcleos del tálamo, otra vez hay una generación de potencial de acción que pasa a una tercera neurona y aquí ya es cuando pasa lo que es la corteza somatosensorial. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces primero vamos a comenzar con lo que es la transducción. Vamos a imaginar que
alguien agarró una aguja y nos pinchó el dorso de la mano. ¿Qué va a pasar en este sitio? Pues que va a haber inflamación. Esto va a hacer que los vasos que están dañados comiencen a vasodilatarse y también va a haber un reclutamiento de células, como son las células cebadas, los cuales van a empezar a liberar sustancias como es la sustancia P, la histamina, prostaglandina y leucotrienos. ¿Qué hacen estas sustancias? Pues que van a ayudar al nociceptor, que se encuentra muy cercano al sitio de lesión, a que este active sus canales iónicos dependientes de voltaje, donde generalmente son canales de sodio y de calcio. Y una vez que se abren estos canales, entonces la membrana de este nociceptor puede pasar de de negativa, como sería menos 65 milivoltios, a un poco más positiva de menos 32 milivoltios. Esto lo que va a hacer, este cambio en la membrana, va a generar un potencial de acción, el cual va a comenzar a viajar a través de las fibras nerviosas hasta posterior de la médula espinal. Entonces, esa es la traducción, o sea, agarrar el estímulo del dolor y hacer un potencial de acción. Doctora, Después, si sí. quieres, aquí en esta parte nos quedamos por la hora. Yo creo que es buen punto ya para interrumpir porque si ya nos quedan poquitos minutos y no en 10 minutos no vas a acabar con transducción y modulación. Y todavía faltan otras cositas. Entonces, vas bien, ¿eh? Me gusta tu presentación ahí, no tengo ningún problema. Entonces, pues nos veríamos hasta el día jueves. Ahorita estas partes de dolor es importante porque los siguientes temas que vamos a ver son integradores. Vamos a ver inmunidad, que ya vamos a hablar más específicamente, y después vamos a ver efecto de fármacos. Por ejemplo, aquí en las vías de dolor ya vimos cómo de los fármacos principales, que son los inhibidores del ácido araquidónico, o sea, los AINES en este caso, actúan, y cómo es que el punto de acción, por ejemplo, de los opioides es más amplio, dado que trabajan tanto en la transmisión como en la modulación y en la percepción del dolor, dado que tienen efectos tanto centrales en encéfalo como también en la médula ósea. Entonces ya son, y también periféricos, de hecho, en los nociceptores. Entonces, por eso es importantita esta parte para entender los siguientes temas. Lo seguimos en la siguiente clase. De respecto a inmunidad, aquí voy a de una vez aprovechar, porque todo queda grabado, a corregir un error que dije. Les mencioné de las células, bueno, de las vías de los linfocitos TH1, TH2 y TH17. TH1, aquí su compañera, la primera compañera, hizo hincapié que es parte de la inmunidad innata. Entonces, al ser parte de la inmunidad innata TH1, lo que regula es respuesta inmediata ante procesos infecciosos. ¿Ok? Es principalmente. Esta vía es la que se ve asociada a la mayoría de las enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, por ejemplo. TH2, su compañera lo dijo, es la vía de los anticuerpos. Esta vía generalmente se ve asociada a las infecciones parasitarias y a las alergias, ¿ok? Aquí es donde está mi error. Yo mencioné que TH1 estaba en la alergia, y no, es todo lo contrario. TH2 es la vía de las alergias, ¿ok? Por esta asociación a los anticuerpos, sobre todo a la IgE. Entonces, ese es ahí un error que yo voy a reparar de lo que yo accidentalmente dije y recordar bien. Esto lo volvemos a repasar en inmunología. Estoy seguro que nos van a traer la tablita de las enfermedades asociadas a TH1 y TH2. Pero recuerden, como dijo su compañera, TH1, inmunidad innata. Entonces, infecciones principalmente de origen bacteriano y de origen viral por el tipo de sustancias que se secretan, que es el interferón y los factores de necrosis tumoral. TH2 se asocia a producción de anticuerpos. Entonces, tiene un poquito más que ver con enfermedades parasitarias y respuesta alérgica, enfermedades como del tipo asma. Y TH17 es una respuesta propiamente inflamatoria. La vía clásica de TH17 se ve en el lupus eritematoso sistémico. No es la única enfermedad, pero es probablemente la más representativa del grupo TH17. Y pues nada más, chicos. Ahí después de reparar esa metida de pata, ya los dejo irse en paz. Nos vemos el jueves para ahora sí acabar estos mecanismos de dolor. Y va bien la clase, me gusta mucho. Así que esperamos que siga del mismo nivel la siguiente sesión, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. doctor.